Bienvenidos a Endo Podcast, el podcast de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. En este episodio hablaremos sobre diabetes tipo 2 y abordaje cardiorreno-metabólico. ¿Se siguen cambiando paradigmas? Con el doctor Santiago Vallejo. Este podcast cuenta con el patrocinio del Laboratorio Behringer. Bienvenidos. Un saludo para todos. Soy Santiago Vallejo González, médico internista y endocrinólogo de la ciudad de Pereira y miembro de número de la Asociación Colombiana de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo. Es para mí un enorme placer tener la oportunidad de compartir con ustedes esta serie de 3 podcasts en los cuales hablaremos del abordaje cardiorreno-metabólico en el paciente con diabetes mellitus tipo 2. En esta serie de capítulos vamos a comenzar hablando del panorama que tenemos en la actualidad con la diabetes, el riesgo cardiovascular y el riesgo renal. Y además tendremos 2 episodios más. Uno con el doctor Osmar Pérez, quien nos compartirá ideas muy interesantes sobre la enfermedad cardiovascular y la diabetes mellitus tipo 2, otra pandemia. Para finalizar esta serie con el deterioro renal en el paciente con diabetes. ¿Qué alternativas tenemos para enlentecerlo? Y para eso tendremos la maravillosa compañía del doctor Juan Diego Montejo, quien es médico internista y nefrólogo. Los invito a que mientras escuchan estos podcasts, tomen nota sobre todas las inquietudes o preguntas que les puedan llegar a surgir sobre diabetes, riñón y corazón, pues tendremos la oportunidad de conectarnos a través de un Instagram Live en el cual solucionaremos todas sus dudas, preguntas o inquietudes. Después de esta introducción, quiero que nos centremos entonces en la diabetes mellitus tipo 2 y el abordaje cardiorreno-metabólico. Y para ello, quiero plantearles la pregunta: ¿se siguen cambiando paradigmas? Como lo veremos en este recorrido, la respuesta es sin duda. Y es que sabemos que la diabetes mellitus tipo 2 es una condición crónica asociada en el tiempo al desarrollo de una serie de complicaciones micro y macrovasculares. Dentro de lo microvascular tenemos retinopatía diabética, pie diabético como producto de la neuropatía diabética y de manera muy importante la enfermedad renal diabética. Es esta la primera causa de enfermedad renal crónica terminal y por lo tanto de requerimiento de diálisis. Esto conlleva una importante discapacidad y unos enormes costos para el sistema de salud. Y cuando hablamos de complicaciones macrovasculares de la diabetes, tenemos que la enfermedad cardiovascular aterosclerótica es la primera causa de muerte de nuestro país, Colombia, y que además genera una morbimortalidad muy importante. Pero además hay una conexión importantísima entre enfermedad renal y enfermedad cardiovascular. Ambas nutren a la otra. Y de hecho, cuando nos referimos a enfermedad renal, estamos hablando de pacientes que tienen un gran riesgo cardiovascular. Pero además lo único que nos importa no es la morbimortalidad, sino el peso que estas dos condiciones tienen sobre la calidad de vida. En la historia de la diabetes y su tratamiento, hasta hace poco tiempo nos centrábamos exclusivamente en llegar a una meta de hemoglobina glicosilada, que es lo que conocemos en la actualidad como un enfoque o abordaje glucocéntrico. Probablemente esa era la manera de acercarnos a la diabetes porque disponíamos de medicamentos que nos permitían solamente llegar a ese objetivo, pero que no nos brindaban beneficios adicionales
en términos de complicaciones crónicas de la condición. Sabemos sin duda que disminuir la hemoglobina glicosilada es muy importante, porque en una persona con diabetes, entre más bajo sea el nivel de este paraclínico, menor será la posibilidad de desarrollar complicaciones de la enfermedad o de quienes las tienen tener progresión de las mismas. Sin embargo, de manera histórica, hemos logrado mostrar que bajar la hemoglobina glicosilada puede disminuir la frecuencia de complicaciones microvasculares, pero no es tan fácil llegar a las metas macrovasculares y específicamente enfermedad cardiocerebrovascular aterosclerótica, porque el abordaje es además supremamente multifactorial y porque la diabetes no es el único factor de riesgo para el desarrollo de estas complicaciones macrovasculares. Desde el año 2015, con el advenimiento y publicación del estudio EMPA-REG Outcome, el estudio de seguridad cardiovascular de empagliflozina, se empezó a hablar de que existen ciertos medicamentos antidiabéticos que no solo brindan la oportunidad de optimizar el control metabólico con niveles más bajos de hemoglobina glicosilada, sino que también existen mecanismos de acción inherentes a estos fármacos, y me refiero específicamente al grupo de inhibidores de la SGLT2 y por otra parte a los agonistas de receptores de GLP-1. Tienen mecanismos de acción que resultan en beneficios tanto cardiovasculares como renales. La historia inicial fue el descubrimiento de este aporte a la disminución de los eventos cardiovasculares, y a través de subanálisis de estos estudios se empezó además a llamar la atención sobre la posibilidad de obtener beneficios desde el punto de vista renal. Es así como en la actualidad contamos también con estudios en personas diabéticas e incluso no diabéticas, refiriéndonos a los beneficios renales, específicamente disminución de la velocidad de la progresión del compromiso renal y del tránsito desde la normo hacia la micro y hacia la macroalbuminuria. Es por eso que vuelvo e insisto en la pregunta inicial. ¿Hemos venido cambiando el paradigma? Y la respuesta es definitivamente sí. Tanto así que la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación para el Estudio de la Diabetes Europea, EASD, desde el año 2018 se reunieron y en conjunto propusieron un algoritmo de tratamiento farmacológico para la diabetes mellitus tipo 2. En ese algoritmo se plantea cómo los cambios terapéuticos en el estilo de vida siguen siendo el pilar fundamental para el abordaje terapéutico de los pacientes con diabetes. Y mencionan además cómo la metformina es la primera línea de tratamiento farmacológico. Pero nos dicen que independiente del nivel de hemoglobina glicosilada, esa metformina debería estar acompañada de otros grupos terapéuticos si es que los pacientes cursan con complicaciones cardiovasculares y o complicaciones renales. Se nos menciona, por ejemplo, cómo en pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica establecida, y vuelvo y lo repito, independiente de los niveles de hemoglobina glicosilada, se debería optar por agonistas de receptor de GLP-1 con probada seguridad, pero además beneficio cardiovascular. Y en un apartado adicional se nos pregunta por los pacientes que tienen además falla cardíaca con fracción de eyección disminuida y por los pacientes que tienen enfermedad renal diabética manifestada como una disminución de la tasa de filtración glomerular calculada y como la presencia de una relación albuminuria-creatinuria positivas. Y nos dicen, en este segundo caso de falla cardíaca y o enfermedad renal diabética,
como independiente, insisto, de la hemoglobina glicosilada, se debería optar por el uso de fármacos inhibidores de la SGLT2 como empagliflozina, dapagliflozina y canagliflozina. De hecho, ya se está planteando cómo incluso en personas sin diabetes podrían también haber beneficios con el uso de estos fármacos. Esto todavía es motivo de investigación y en la actualidad no los estamos usando en personas no diabéticas, pero muy probablemente en la medida en que se va ganando conocimiento, se ampliará el espectro de personas que se pueden beneficiar de estos fármacos. Ya para terminar, quiero entonces recapitular diciendo que en diabetes nos importan las complicaciones micro y macrovasculares, que las tenemos que buscar activamente, que tenemos que ponernos la camiseta del control glucémico sin duda y que tenemos que perseguir metas adecuadas de hemoglobina glicosilada, pero que además tenemos que fijar nuestra mirada sobre el corazón y sobre el riñón, en ese enfoque, como lo hemos mencionado, cardio-reno-metabólico, porque tenemos que buscar un abordaje terapéutico que además, por supuesto, de generar control metabólico, nos brinde beneficios cardíacos, cardiovasculares y beneficios renales. Y que en últimas, la decisión terapéutica tendrá que estar impulsada por la hemoglobina glicosilada, pero también por la comorbilidad cardiorrenal de los pacientes. Un gran saludo para todos y creo que nuestra misión es cambiar el paradigma. Y en las 2 próximas sesiones vamos a tener la oportunidad de profundizar estos temas, pues desde la mirada del cardiólogo y desde la óptica del nefrólogo hablaremos de todos estos estudios del corazón y del riñón de las personas con diabetes. Muchas gracias. Este es un material con código de aprobación PPMG CO 0179. Consulte a su médico. Esto fue Endo Podcast. Los invitamos a conocer más contenidos en la web www.endopodcast.org y suscríbase al newsletter. Síganos en nuestro Instagram. Encuéntrenos como @saludableorg. Nos reencontraremos brevemente en una nueva dosis de Endo Podcast. Gracias por escucharnos.